no necesariamente se asocian con la idea que tenemos tradicionalmente de patentar, y sin embargo hoy hay mucha gente ensayando modelos diferentes. Hay piscinas de patentes, por ejemplo, en el software libre para evitar demandas y contrademandas. Hay otras formas de gestionar propiedad intelectual. Después de que tengo, otro conferencista decía, el derecho, lo importante es convertirlo en activo. Bien, una vez tengo este activo, ¿cómo lo gestiono? Y no siempre tiene que ser un modelo empresarial, porque los modelos empresariales, él mismo decía, generan un problema de úlcera, que por supuesto pasándolo a la universidad puede ser todavía peor, y si lo pensamos en universidades públicas aún más. Quizás modelos en abierto para esquemas que no necesariamente son comercialmente competitivos podrían ser mucho más interesantes. La investigación, decía un conferencista, debe responder a agendas institucionales o de país, porque finalmente estamos en la universidad tiene una función social y en ocasiones esta difiere de lo que desde una empresa sí puede tomarse como decisiones. La propiedad intelectual es motor, no controlador. Creo que esto también es algo que habría como que recordar con más frecuencia. Y finalmente hay diferentes actores en la innovación y cada uno tiene incentivos diferentes, decía el señor de la CEPAL ayer. Los de las universidades, recordaba, suelen moverse fuera del mercado. Por eso, para una universidad tiene particular sentido pensar en lo abierto. Ahora sí, regreso a la agenda que me dijo Aurelio y hablo de recursos educativos abiertos. Si pensamos en la universidad desde los tres grandes pilares, docencia, investigación y extensión, voy a enfocarme ahora en cómo se maneja la idea de lo abierto en docencia. Y en docencia hablamos de recursos educativos abiertos. Son estos recursos que necesitamos para transmitir lo que difundimos. En varias de las conferencias se han estado hablando de estos temas. La OMPI lo ha mencionado como recursos que está creando para que ustedes reutilicen, para que los usen incluso los currículos. También lo mencionaba ayer 2 o 3 conferencistas. En términos generales, todos los proyectos que ustedes tienen necesidad de difundirlos y muchas veces están enfocados hacia educación. Bien, esto es lo que se habla de recurso educativo abierto, es ese tipo de recursos, pero que tienen unas características muy especiales que hacen que eso de abierto, que sea más que acceso gratuito, sea posible. Y en ese sentido hablamos de al menos 3 elementos. Primero es contenido educativo, y contenido educativo es cualquier cosa, un curso, un currículo, unos módulos, un objeto de aprendizaje, revistas, colecciones, cualquier cosa que sirva en el proceso educativo. Segundo, herramientas, y por herramientas nos referimos más concretamente al software que apoya esto. Entonces los sistemas de Open Learning, perdón, los LMS, los Learning System Management, los sistemas de manejo de aprendizaje, herramientas de búsqueda, de organización, en fin, comunidades de aprendizaje en línea, todo lo que nos permite llegar a esos contenidos. Y un tercer elemento importante son recursos para implementarlos. Y como decimos que tiene que ser más que gratis, que tiene que permitir la reutilización, aquí la propiedad intelectual ya del objeto de aprendizaje es muy importante y las licencias adquieren una importancia crucial. La propiedad intelectual como una forma de publicar en abierto. Y estos son los licenciamientos abiertos, bien sea Creative Commons para el caso de contenidos o los esquemas de licenciamiento libre para el caso de software. Los 2 grandes ejemplos cuando se habla de recursos educativos abiertos son el repositorio, el Open Courseware del MIT, pero sobre todo el consorcio que hay en torno al MIT que ha creado, y Connections, que es el proyecto de la Universidad de Rice. Cuando me pidieron hacer esta conferencia, me pidieron hablar especialmente del Open Courseware. Y el Open Courseware no es otra cosa que un proyecto monstruoso que tiene la Universidad del MIT para poner en línea todos los programas que se enseñan allí, con la idea de mostrar lo que se hace, pero además de colaborar con otras regiones del mundo en incrementar la calidad de los objetos de aprendizaje que se utilizan. Esto para ellos ha traído diversas consecuencias que quizás se explican mejor en el impacto que ya hablaba GISC en un estudio. Bueno, ¿por qué una institución va a hacer recursos educativos abiertos? ¿Qué la mueve a poner el curso, vamos a suponer, el curso de Aurelio, famoso en la Universidad de Alicante? ¿Por qué va a poner todo el material de su curso gratis en Internet? Las conclusiones de este estudio es, primero, altruismo. Nuevamente, función social de la universidad. Segundo, porque los recursos públicos, cuando se utilizan recursos públicos, se debe
hacer que el resultado sea público. Esto especialmente entonces es importante en el caso de universidades públicas. Tercero, porque mejora calidad y el costo del desarrollo. Cuando se comparte, se puede hacer cosas mejores. Cuarto, porque los departamentos de relaciones públicas han encontrado que es un fabuloso mecanismo de promoción de su universidad. El MIT sabe ya que un buen porcentaje de los chicos que están entrando al MIT es porque han podido ver a qué se van a enfrentar después y les gusta. Por la necesidad de mirar nuevos modelos de sostenibilidad. El MIT decía que esta tendencia actual de las universidades de tener que ser económicamente sostenibles les había traído a ellos, al departamento, al que hace los cursos abiertos, un montón de gente de la propia universidad diciéndole, oiga, ¿y usted cómo hizo para ser sostenible? Porque resulta que ellos ya venían trabajando con cómo utilizar Internet y herramientas para ser sostenibles y estaban generando una cantidad de dinámicas en torno a los cursos que les permitía mostrar eso. Finalmente, porque compartir aumenta velocidad de desarrollo, innovación, realización y ayuda a instituciones a mantener registros y además les ayuda a mantener el registro de los materiales y de la forma como se utilizan. Más, esto se pues nuevamente repitiendo que lo que se produce con dinero público debe ser público. Estos resultados entonces nos hacen reenfocarnos en la idea de lo que es abierto. Abierto significa poder accederlo, poder compartirlo, poder adaptarlo y poder modificarlo. Si ven, muchos de estos verbos nuevamente se refieren a propiedad intelectual. La apertura de un recurso entonces aumenta con los permisos que se tengan sobre él. Por eso la propiedad intelectual es clave en el tema de recursos educativos abiertos. Mientras más permisos, más abiertos. ¿Por qué tener un recurso educativo abierto? Porque el proceso educativo en gran medida depende de que los estudiantes puedan jugar con las cosas. Los profesores suelen utilizar cualquier cosa en su aula de clase. Importantísimo, si yo fuera profesora de Historia del Arte del siglo XX, todo lo que voy a utilizar está protegido por derecho de autor. Y sin embargo, lo hago porque es la única forma que tengo de que mis estudiantes entiendan. ¿Cómo voy a explicar Picasso si no es mostrando a Picasso? Eso está permitido por la ley, pero cuando esto se pasa a Internet, empieza a haber problemas frente a la ley, porque las excepciones y limitaciones son limitadas. Cuando se tienen recursos educativos abiertos y particularmente las cosas de los profesores que suelen compartir, se amplía la posibilidad de utilizar material en Internet, por ejemplo. Y adicionalmente porque es aprendiendo y es jugando con lo que ya se tiene que normalmente los estudiantes aprenden más. Por eso el tema del derecho de autor está transversal acá y aparece el de las licencias. Las licencias de Creative Commons son una forma de utilizar contenidos protegidos por derecho de autor con el permiso del autor, y entonces ya no tenemos el tema de la excepción y limitación. Las licencias se basan en derecho de autor, es decir, se basan en propiedad intelectual. Una vez se tiene el activo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a gestionar? A partir de ahí se dan permisos. Si yo quiero, yo permito que otros modifiquen, permito que otros copien libremente. La tecnología que tenemos en Internet es una tecnología de copia y la copia está controlada por el derecho de autor. El autor o titular mantiene el derecho de autor, pero permite usos que normalmente estarían prohibidos. Y de esto seguramente hablará con más detalle, por ejemplo, en el tema de publicaciones, Aurelio. Y esto, repito, tiene especial sentido en educación porque normalmente los profesores quieren compartir o incluso comparten los de los demás, luego son muy sensibles a la posibilidad de hacerlo. Una licencia Creative Commons tiene 4 elementos: el de atribución, no comercial, no derivadas y compartir igual. Cuando ustedes las ven, se mezclan en 6 formas diferentes y les dicen qué se puede y qué no se puede hacer. Para América Latina, para cerrar, hay varios proyectos ya en marcha. Universia tiene uno de desarrollar el MIT, pero los ministerios también han generado proyectos de cooperación en América Latina. Hay 2 importantes, RELPE y SEDUCAR, y cada uno, nacionalmente como Colombia Aprende, motiva esto. Hay problemas con este tipo de proyectos porque en general asocian mal lo abierto con lo público. En gran medida es porque hace falta la estrategia legal para implementar lo que es abierto y el entender que lo abierto es más que gratis. Hay 2 proyectos que personalmente considero muy atractivos, que son el de Flaxo
y otro en Colombia que se llama la Escuela Virtual del Deporte, que ha implementado todo, incluso pasarse a Wikipedia, con unos impactos colaterales interesantes frente al gasto de dinero público en materia de enseñanza. Yo pues lo dejo acá y creo que van a tener que buscar el video del polaco, que realmente se lo recomiendo para pensar en, más allá incluso de lo que es derecho de autor, en cómo se puede hacer impacto con producciones que de otra forma serían